Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes se encuentran viendo este video. Mi nombre es Gil Lozano Llana Velardo, estudiante de la especialidad de Educación Primaria en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión, segunda ocasión, vengo a hablarles sobre otra obra nacional peruana escrita por Enrique López Albújar llamada Cuentos Andinos. Vamos a hablar un poquito sobre este autor. Enrique López Albújar nació en una hacienda de Pátapo, cerca de Chiclayo, un 23 de noviembre de 1872. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y falleció en la ciudad de Lima en 1966. Cabe recalcar que Enrique López Albújar, él nos presenta justamente a sus obras a un personaje que no ha sido muy tocado en las obras como tal cual lo presenta justamente este autor. Enrique López Albújar presenta justamente al indio, al indígena, como personaje principal de sus cuentos, de sus obras. ¿Y cómo lo presenta? Tanto a sus rasgos buenos o malos, positivos o negativos, pero simplemente las presenta como personajes principales. No como otros autores que de repente al indígena las presenta como un personaje secundario que no es tan representativo en sus escritos. Enrique López Albújar hace lo contrario, sino que rescata a ese indio, a ese indígena de Perú, a ese indígena que muchos no lo consideran. Él sí lo considera. ¿Para qué? Para mostrarnos de lo que en realidad se decía o de lo que se podían decir las gentes como era el indio. Pues él recogió justamente estos cuentos trabajando como juez en Huánuco, recogió muchos cuentos y los plasmó aquí, ¿no? Él nos muestra justamente 10 cuentos en esta obra, de los cuales son, por ejemplo, Los Tres Jircas, La Soberbia del Piojo, El Campeón de la Muerte, Ushanan Hampi, El Hombre de la Bandera, El Licenciado Aponte, El Caso Julio Siemens, Cachorro de Tigre, La Mula de Taita Ramu, Habla como habla la coca. Pues son justamente 10 cuentos que justamente nos hablan en esta obra, de los cuales leyéndolo todos son muy bonitos de hablar, de contar, pero en esta oportunidad les voy a hablar de 3 de ellos. 3 de ellos que me han cautivado, me han parecido muy importantes. Todos son importantes, todos son interesantes, pero depende ya al lector cuál es su obra, favorita, su cuento favorito, el que les cautivó más. Pues a mí me han cautivado 3 de ellos, quienes son Los Tres Jircas, Ushanan Hampi y Sangre de Campeón. Así que vamos allá. Iniciando con Los Tres Jircas. Se dice que en la ciudad de Huánuco hay 3 cerros que llevan el nombre de Marabamba, Rondos y Paucarbamba. Pero estos cerros tienen una leyenda, de dónde transcurrieron estos nombres y por qué existen estos 3 montañas justamente que rodean a la ciudad, ¿no? Pues se dice que allí había una tribu de los Pilcos. Quien era el padre de la tribu, el que gobernaba la tribu, era Pilco Rumi. Pilco Rumi tuvo, se dice, 50 hijos. Después de los 50 hijos pudo tener recién la primer mujer, que lo llamó Corihuayta. Corihuayta se dice que fue la mujer más hermosa de la tribu. Pero en esta tribu había una tradición, que justamente las chicas, las mujeres, deberían casarse al cumplir los 18 años y los varones lo hacían a los 20. Se acercaba justamente la época en la que Pilco Rumi ya cumplía los 18 años, pero tan fuerte era el amor, en este caso de Pilco Rumi, el amor de padre, que se negaba a darla como esposa a un guerrero, a una persona que viniera a pedir la mano de Corihuayta. Justamente él se negaba, quería que
decía que la hija era más digna del dios Pachacamac que de los hombres. Es por esto que un día anterior a la ceremonia en la que los guerreros venían justamente por las damas que ya cumplían 18 años, él se reunió con dos personajes. Se reunió con el sacerdote llamado Rakukunka y con el amauta Kururika. Pues a decirles, ¿no?, que por ser él el curaca de esta tribu, pues Corihuayta no sea partícipe de esta ceremonia. A lo que el sacerdote pues le dijo que habían dos caminos. Uno, o lo daba como sacrificio, o dos, que lo dé como culto al dios sol. A lo que el amauta le respondió que solamente debería de hacer lo que se decía, lo que tenían como una tradición, ¿no? Que la señorita pues debería casarse simplemente. Pirco Rumi se negaba, no quería eso para su hija. Él quería que su hija sea la persona encargada de cuidar, de velar por su vejez cuando es que ya llegaba, ¿no?, a esta etapa. En eso se percató que llegaban 3 guerreros. Maray, que venía de las punas, Rumtus, que venía, se dice, del mar, y Paucar, que venía de la selva. Eran 3 guerreros que venían justamente por Corihuayta. Pues, pero Pirco Rumi no se negaba a que ellos la pretendan a su hija. Invocó al dios Pachacamac, pidiéndole que haga algo. Tanto era su fe en este dios que pues Pachacamac le responde. ¿Cómo le responde? Pues Pachacamac arroja justamente una montaña de nieve a Paucar y Maray, que ya se acercaban a la ciudad. Ellos se detuvieron y justamente como Rumtus estaba más atrás, pues dice que Pachacamac de un soplo lo tumbó y los convirtió en 3 montañas. De ahí que vienen las montañas de Marabamba, Rondos y Paucarbamba. Se dice que al convertirse en montañas, Pachacamac le responde justamente a Pirco Rumi, le responde la palabra de Guañucuy. Al terminar de hablar estas palabras, pues lastimosamente Corihuayta cae en los brazos de su padre. Ante lo sucedido, los pobladores deciden mudarse de lugar y fundan una ciudad que, en honor a la palabra que dijo el dios Pachacamac, Guañucuy, bueno, es porque hoy en día existe la ciudad de Huánuco, justamente en homenaje a la palabra, a lo que últimamente dijo Pachacamac. Desde ahí, hoy en día se encuentra justamente las 3 montañas rodeando a esta ciudad, que se dice que en cualquier momento los 3 guerreros van a despertar y poder reclamar, uno de ellos, la mano de Corihuayta. Muy bien, ese fue el primer cuento. Ahora les voy a hablar del segundo cuento, que es Ushanan Hampi. Creo que es un cuento muy conocido, que es muy popular aquí por la zona. Pues Ushanan Hampi nos menciona el personaje aquí principal es Kunsemaile. Es un indio, pues, fortachón, un indio que se vale por sí mismo, que es de carácter fuerte, un indio que contaba con los recursos, que tenía chacras, tenía ganado, tenía su casa. El personaje tiene, bueno, ahí presentan a su madre, justamente a la señora Anastasia. Presentan allí en ese lugar existe un consejo de los yayas, quienes eran los que impartían justicia, que era liberado por Marcus Huacachina. Pues la historia sucede de la siguiente manera. Se dice que Kunsemaile ya había robado 2 veces allá en ese lugar. Había robado. A la tercera vez robó una vaca. Justamente le robó al señor José Ponciano una vaca. ¿Qué hacen los yayas? Deciden arrestarlo y pues se reúnen en la comunidad, se reúnen todos ante
sentencia que van a realizar los yayas ante Kunse Maile, quienes simplemente Kunse acepta haberle robado a José Ponciano, pero diciendo que José Ponciano antes ya le había robado a él, pero como él no quería o no respetaba, por así decirlo, a los yayas, a su método de su justicia, él quiso hacerse justicia solo, por eso es que le robó la vaca. Pues los yayas no estaban de acuerdo, porque le dicen que siempre ellos son los que deben impartir justicia, más no cada miembro de ese lugar. A lo que pues Kunse Maile le dice, ¿de qué se asombran si en ese pueblo todos son ladrones? A lo que pues los yayas y toda la población se enfurecen, ¿no? Al escuchar tal aclaración o tal voz de decir del Kunse Maile. Pues ante tal blasfemia cometida por Kunse Maile, los yayas chacharon la coca, o sea, mordieron la coca, la mastican un rato para que los dioses, no sé, los apus les dijeran qué hacer. Después de chachar un poco de coca, de tomar un poco de licor, le informan al Kunse Maile que el castigo es el itarishu, que en este caso sería el destierro, ¿no? Que Kunse Maile debería irse del pueblo y nunca más volver. Se dice que para el indio esta condena es lo peor que le puede pasar, porque le están desterrando del lugar, no puede estar ni en su casa, ni en sus tierras, libre, sin sus animales, y simplemente debería de marcharse. Toda la población se dirige hacia una quebrada en donde sueltan a Kunse Maile y le dicen que se vaya, que no vuelva a pisar nunca más ese lugar, porque si lo hace, hay una ley que se llama Ushanamhampi. ¿Qué quiere decir Ushanamhampi? Ushanamhampi, que el que regresa después de haber sido condenado por el Itarishu, cualquier poblador lo podría asesinar. Pero para Kunse Maile, pues después de haberse ido era algo penoso para él, porque ahí en el lugar estaba le tenía tanto cariño a su madre, la pena por su madre y por sus animales, su chacra, ¿no? Así que el indio decide pues volver, no respetar la ley del Hitarishu y regresa. Los yayas, como eran bien astutos, sabían justamente de que Kunse Maile no se iba a quedar tranquilo, decidieron custodiar la casa de Anastasia todas las noches. En eso una noche se percatan que Kunse Maile llega, Anastasia le abre la puerta, ingresa, por lo que la persona que estaba vigilando acude a los yayas, les cuenta, y en unos pocos momentos toda la población ya se ha enterado que Kunse Maile ha vuelto a su casa. Kunse Maile no es tonto y se percata que no puede estar mucho tiempo en su casa, ¿no? Por lo que chacha un poquito de coca y se despide de su mamá. En eso se da cuenta que hay tanto silencio que cree que algo está pasando. Pues sale y sí, efectivamente la población estaba ahí. Él, con la astucia y con la rapidez que tiene, se dirige hacia el campanario del lugar, de la comunidad, y desde ahí comienza a disparar. Dice que mata a 50 indígenas, entre ellos a un yaya. Pues eso le debería causar furia a la demás población. En eso los yayas hacen una estrategia y pues hacen que José Faustino vaya ante Kunse Maile a decirle que, bueno, a adularle, en otras palabras, a decirle que pues los yayas han tomado una decisión, que al ver que Kunse Maile es un hombre fuerte, lo van a perdonar. En eso le pide un abrazo. Kunse Maile se confía, arroja su arma, lo abraza y ahí comienza a forcejearse, porque simplemente pues José Facundo no quería un abrazo, sino más bien quería agarrarlo para llevarlo a realizar la famosa Ushanamhampi.
forcejean y como Kunsemaile no era un indio pues menudo, ¿no? Ese no era un niño grande, que tenía bastante fuerza, logra vencer a Facundo y en eso le arranca la lengua inclusive. Pero este momento ha sido crucial para que la población se logre reunir y logre atrapar a Kunsemaile. Lo atrapan y tanto era el coraje o el poder de esta palabra, de esta ley de Ushananhampi, que todos comienzan a hacer justicia ante Kunsemaile. Le apedrean, después de justamente matarlo, comienzan con los cuchillos, después de las puñaladas, comienzan a sajarle la carne, la piel, es algo espeluznante solo de pensarlo. Logran matar a Kunsemaile en los brazos de su madre Anastasia. Pues luego lo atan de una soga al cuello y lo llevan a la quebrada. Lo llevan a rastras, por lo que en el camino las piedras, los ficus, todas las cosas que hay por el camino iban descuartizando, desgarrando la piel del fallecido Kunsemaile. Y pues al llegar a la quebrada solamente dice que llegó la cabeza y una parte de la columna vertebral. Pues fallece Kunsemaile y después de tiempo aún se observa en la casa de Kunsemaile unas cosas colgadas que simplemente eran los intestinos de Kunsemaile como señal de la justicia que se hacía en este pueblo por el Consejo de los Yayas, donde la justicia se respetaba y esa era la manera como ellos hacían justicia, para que las demás personas lo vean y tomen conciencia de verdaderamente hacer el mal y saber a lo que se atenían. Y como tercer y último cuento del cual les voy a hablar es de El Campeón de la Muerte. Nos habla justamente el Campeón de la Muerte de un padre que tuvo una hija. Él se llamaba Liberato Tucto. Su esposa era Martina y tuvieron una hija llamada Faustina. Pues se dice que un día Faustina fue raptada por el señor Hilario Crispín, por un indio Hilario Crispín. La raptó, la llevó, y pues desde ese día el padre, el señor Tucto, Liberato Tucto, pues se dedicaba a chachar la coca para preguntar a los sapos dónde se encontraba su hija. Ya lo tenía como una manía o algo ya que se había pasado de los límites, porque era constantemente que se agarraba a chachar la coca para preguntar por su hija, porque la desesperación como padre al saber que había sido raptada su hija por un indio que era conocido por sus maltratos, por muertes, tenía miedo por su hija. Justamente ya había pasado 30 días desde que había sido raptada su hija. Él se encontraba, como siempre, chachando coca al frente de su casa. En eso, al atardecer, aparece una sombra cerca. Esa sombra era nada más y nada menos que de Hilario Crispín, quien traía al hombro un saco. Al llegar cerca al señor Liberato Tucto, saca justamente del saco algo aterrador. Saca una cabeza humana. La cabeza era de Faustina, de la hija de Liberato Tucto. Le arroja la cabeza a los pies del señor y le dice: allí está justamente tu hija, ¿no? Y pues para ponernos más en contexto, les voy a leer una parte de esta escena donde dice: en estas hondas meditaciones estaba el viejo Tucto, el 30º día del rapto de la añorada doncella, cuando de entre las sombras de la noche naciente surgió la torva figura de un hombre que, al descargar de su presencia el saco que traía en las espaldas, dijo: viejo, aquí te traigo a tu hija para que no la hagas buscar tanto, ni andes por el pueblo diciendo que un hombre mostrenco se la ha llevado.
Y sin esperar respuesta, el hombre, que no era otro que Hilario Crispín, desató del saco y vació de golpe el contenido. Un contenido nauseabundo, viscoso, horripilante, sanguinolento, macabro, que al caer se esparció por el suelo, despeinando un olor acre y repulsivo. Aquello era la hija de Tucto, descuartizada con prolijidad y paciencia diabólicas, escalofriantes, con un ensañamiento de loco trágico. Con el sarcasmo diabólico, el indio Crispín, después de sacudir el saco, añadió burlosamente: no te dejo el saco porque puede servirme para ti si te atreves a cruzarte en mi camino. Pues es una escena mostrada justamente en la obra que solo de leerlo se escarapela el cuerpo, ¿no? Pues este personaje de Hilario Crispín deja los restos de la hija justamente del Liberato Tucto y se va, amenazándolo todavía. Cerca a la casa del señor Liberato Tucto se encontraba la ciudad de Pampamarca, que era una ciudad conocida más que todo porque las personas ahí se dedicaran al tiro, a lo que es el disparo. Allí se encontraba una persona que se había hecho muy buena fama, llamada el señor Juan Jorge. Juan Jorge era conocido por ser el más hábil con el arma. ¿Qué hace Liberato Tucto? Envía justamente a su esposa Martina a buscar a Juan Jorge. Martina se va, encuentra a Juan Jorge y pues le pide que por envío del señor Liberato Tucto que mate al indio Crispín. A lo que pues Juan Jorge, él menciona que él no mata a personas buenas, sino que hace justicia matando a personas que habían hecho el mal, ¿no? En este caso. A lo que Martina le dice que le ofrece dos bueyes por matar a Hilario Crispín. Juan Jorge dice que ese indio no vale dos bueyes, ¿no? Sino que vale 4. A lo que Martina dice que están dispuestos a pagar con tal de ver muerto al indio que ha matado a su hija. Pero tiene otra petición. Le pide que sean 10 los disparos que le hagan a Crispín y que sea el 10º disparo que recién logre matarlo. Juan Jorge se sorprende, ¿no? Porque nunca había hecho tal hazaña. A lo que le dice, bueno, acepta, pero le dice que por cada disparo que haga debería ser una oveja más. Además de llevarse el corazón de la persona fallecida. Martina acepta y pues se dedican a la búsqueda de Hilario Crispín para tal acto. Juan Jorge, como era una persona de 30 años más o menos, ágil, pues después de la búsqueda que se fueron con el señor Liberato Tucto, lograron al fin en una cueva, en una quebrada, encontrar a una persona. Se escondieron, lo observaron y verdaderamente era Hilario Crispín. Estaban escondidos esperando el momento, hasta que se escuchó el primer disparo. Le cayó en una mano. Hilario Crispín echóse a correr buscando a todos lados donde se encontraba. Otro disparo en la pierna para que deje de caminar. Y así vino otro y otro disparo, uno en la mandíbula, hasta que por fin el 10º disparo logró matar a Hilario Crispín, ya tirado en el piso, desangrado, muerto. Se acercaron efectivamente a corroborar si estaba muerto y efectivamente Hilario Crispín yacía tirado en el piso, de 10 disparos, muerto. El señor Liberato Tucto pues procedió a abrirle el tórax y sacarle el corazón, dándosela a Juan Jorge por gran hazaña, y quedando satisfecho
haciendo justicia por la muerte de su hija. Y así es como termina este cuento de El campeón de la muerte. Y pues eso sería todo de estos pequeños resúmenes de estos 3 cuentos de cuentos andinos de Enrique López Albújar. En realidad son 10 cuentos, pero en esta oportunidad vengo a hablarles de 3, los que más me causaron impacto en mí, y pues les recomiendo que lo lean porque es una obra muy interesante. Y además, como peruanos, pues debemos de conocer nuestra historia, conocer nuestros cuentos, conocer más acerca de las raíces ancestrales nuestras, sobre nuestra tradición, nuestra cultura, y sobre todo conocer lo nuestro, ¿no? Conocer lo nuestro y luego el resto. Y qué mejor que conocer nuestra literatura, muy aparte de conocer la historia, de fomentar nuestra identidad como peruanos, sino que vamos a ser mejores personas, a mejorar, ya que la lectura nos ayuda a mejorar bastante, y pues a seguir fomentando nuestra identidad cultural como personas, como peruanos y como miembros de una sociedad en un crecimiento constante. Muchas gracias.